internacional. En esta oportunidad vamos a desarrollar el módulo o la segunda parte del módulo 4. Mi nombre es Julio César Reate Higuerola, soy licenciado en Administración y especialista en Comercio Exterior. Actualmente me desempeño o me hago cargo de la División de Transporte Internacional del Grupo AGZ. Okay, la unidad 4, para recordar, estábamos viendo todo lo referente a la verificación de los riesgos comerciales y financieros. Hemos podido analizar qué es un riesgo, hemos revisado los métodos para analizar y la prevención de riesgos, y vamos a ver ahora lo que se refiere a los métodos como identificar los riesgos. Llamados también como el proceso de gestión de riesgo, existen algunos métodos que podemos utilizar para poder identificar y analizar cuáles son nuestros principales riesgos en el negocio, específicamente cuando hablamos de comercio internacional. Y aquí vamos a ver algunos modelos que regularmente se utilizan. Tenemos así, por ejemplo, el what if, ¿no? El análisis what if, que en su traducción significa qué pasaría si. No es un modelo que se utiliza normalmente en una etapa preliminar dentro de una gestión de negocios cuando comenzamos a identificar los riesgos. Este método nos va a permitir analizar a través de reuniones programadas con expertos que conocen en detalle el proceso, en este caso la operatividad y del comercio exterior y la parte comercial, ¿no? La gestión comercial dentro de otros países. Y en estas reuniones vamos a buscar las causas, consecuencias y acciones posibles que podríamos realizar ante una posible situación de riesgo. Por eso el método lleva este nombre, porque es a partir de esta pregunta de qué pasaría si, que debemos explayarnos en analizar las consecuencias de ese posible riesgo y qué acciones podríamos tomar tanto de manera preventiva como de manera correctiva. Por ejemplo, podríamos plantearnos la pregunta de qué pasaría si no puedo embarcar mi mercancía por la vía marítima porque el lote es muy pequeño y no me alcanza para llenar un contenedor. Podría usar la alternativa aérea, podría usar la alternativa terrestre. Entonces, voy analizando opciones ante ese posible riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si mis exportaciones van a ser a Chile y cierran la frontera por una huelga o por un tema político o inclusive por una consecuencia de esta pandemia que estamos viviendo? ¿Qué otras opciones que puedo manejar? ¿Qué pasaría si mi proveedor de envases no tiene los envases que yo requiero en el momento que tengo un incremento de pedido de compra y por ende un incremento en mi producción, en mi lote de venta? ¿Cómo podría yo subsanar eso, ¿no? Entonces, analizaré la opción de tener un segundo o un tercer proveedor, analizaré la opción de tener un envase o un embalaje alternativo al que regularmente utilizo. Entonces, ¿qué opciones puedo manejar? Este método nos permite justamente trabajar de esta manera cuando iniciamos un proyecto para revisar los riesgos y buscar alternativas de solución. Otro método que existe es el del análisis preliminar de riesgos, conocido como el APR. Esta metodología para gestionar riesgos sirve para identificar posibles riesgos, igual que el anterior al inicio de un proyecto. Como es un análisis sistemático, se aborda cada fase de un proceso específico, cada fase de un proceso específico. Al dividirlo en sus partes, se puede asociar los riesgos generales a las etapas particulares. Al tener toda esta información, se diligencia o se trabaja a través de una tabla de registro en la que se consignan riesgos, causas, consecuencias y las categorías donde van a encajar estos riesgos, ¿no? Entonces, el análisis preliminar de riesgos básicamente lo que hace es
separar en pequeñas partes todo el proceso, ¿no? En este caso el proceso de comercio exterior, el proceso logístico, el proceso comercial, y analizar una situación específica, cómo afectaría a cada una de estas partes del proceso. Entonces, por ejemplo, si yo voy a analizar mi proceso comercial, cómo voy a ingresar o cómo voy a gestionar mi logística para ingresar a Estados Unidos, ¿no? Y encuentro un problema, un riesgo que tengo es el tipo cambiario, la variación del tipo cambiario. Entonces, ¿cómo afecta esa variación del tipo cambiario a mi fase productiva? ¿La afecta o no la afecta? ¿Mis proveedores me venden en soles o me venden en dólares? ¿No? Entonces, de esa manera, yo voy a poder analizar esa situación, cómo afecta en mi parte productiva, cómo afecta en mi proceso de embalaje. ¿Me va a costar más? ¿Me va a costar menos? ¿Me va a costar lo mismo el embalaje, considerando que puede haber una variación en el tipo de cambio? Luego analizaré mi parte de distribución o mi parte logística, mi proceso logístico de llegar hacia Estados Unidos. Los pagos son en soles, son en dólares, cómo van a afectar a este proceso, a esta parte o a esta fase de mi proceso, ¿no? Y así voy analizando todo el proceso desde la identificación de un riesgo macro o de un riesgo general. Luego tenemos otra metodología que se conoce como la de los 5 porqués, ¿no? Y el propósito de esta metodología es para gestionar el riesgo o para gestionar el propósito de esta metodología al gestionar un riesgo, en todo caso, es reconocer la causa raíz de un problema, ¿no? Normalmente cuando enfrentamos un problema lo vemos ya en su parte más macro, en su parte, digamos, la cual nos afecta directamente, pero no analizamos o no vamos analizando o revisando hacia atrás cuál es realmente la raíz del problema, ¿no? Y para poder justamente entablar soluciones que vayan justamente hacia esa raíz o hacia ese origen y modificar o hacer las modificaciones en esa parte del proceso para evitar que el riesgo se pueda presentar más adelante. Esta es una metodología que busca o que desarrolla el trabajo grupal, el trabajo en equipo, en el cual en un equipo de trabajo se presentan los problemas y se plantean preguntas que lleven a descifrar su causa raíz. El número de preguntas que se haga dependerá de la complejidad del evento que estamos analizando. El procedimiento, la matriz, dice que deben ser 5 preguntas, por eso se llama el 5 porqués. Pero esto podría extenderse aún mucho más en cantidad de preguntas si es que, digamos, no podemos llegar al fondo mismo del problema con la aplicación de solamente 5 preguntas, ¿no? Entonces, una forma de analizar o de usar esta metodología, volviendo al ejemplo de que un proveedor crítico en este caso, nos pueda fallar, debemos analizar, ¿no? ¿Por qué el proveedor no me entregaría la mercancía? No me entregaría la mercancía porque no o la materia prima porque no la tiene lista. ¿Y por qué no la tendría lista? No la tendría lista porque no cuenta con el capital suficiente para poder fabricar la materia prima que yo necesito o recolectar la materia prima que yo necesito de sus diversos proveedores, ¿no? No cuenta con efectivo, sus proveedores no lo atienden con efectivo. Entonces, como a mí me vende el crédito, muchas veces se descapitaliza y por eso no puede. ¿Y por qué, en este caso la tercera pregunta sería esa, ¿por qué no cuenta con efectivo? Es que él me da a mí una línea de crédito y como me da esa línea de crédito, él demora en cobrar. Y como demora en cobrar, no tiene efectivo, para lo cual al comprar esa materia prima que él necesita para producir lo que me vende a mí, a estos productores primarios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que mi proveedor no me puede abastecer o el problema es que
yo no le estoy generando el flujo de caja al proveedor de la manera regular que él necesita para que pueda comprar, en este caso, o adquirir esa materia prima para luego abastecérmela a mí. Entonces, esta cadena de preguntas me llevan a descubrir que el origen del problema está en un lugar donde yo no lo había analizado inicialmente. Entonces, ahí busco la corrección y coordino con mi proveedor para de repente poder financiar parte de su proceso de compra, hacer pagos adelantados, reducir el tiempo del pago de sus facturas o inclusive apoyarlo a través del financiamiento de su operación, que a la larga va a dar un resultado positivo para mi proceso productivo y en general para mi proceso comercial o mi proceso de comercio internacional, ¿no? El FME o el Fire More and Effective Analysis, conocido como el método FMEA, busca identificar, clasificar y eliminar anticipadamente las fallas de los proyectos o de los procesos de una empresa. Este método para gestionar el riesgo comienza con la identificación de los errores. Luego, estos se clasifican puntuando los riesgos según la frecuencia, la gravedad y la detección. Después de haberlos clasificado y priorizado, se establecen las fallas más graves que se atienden de manera prioritaria. Entonces, a través de este método de análisis de fallas, lo que hacemos es darle un peso a cada uno de los errores o de las fallas que puedan darse o que se dan en nuestro proceso, ¿no? Entonces, tengo demora en mi proceso o sobrecosto en mi proceso de embalaje, demora en mi proceso de distribución, errores en la parte documentaria y mala gestión para la cobranza y retorno del capital invertido. Entonces, esos son los 4 errores que yo puedo identificar o los problemas que puedo identificar en mi proceso. Entonces, ¿cuál de estos es más importante? Solucionar, ¿qué es más importante? Los problemas que tengo con mi embalaje, las demoras en mi sistema de distribución, los errores en los trámites documentarios o la demora en mi sistema de cobranza para poder recuperar el dinero. ¿Qué es lo que más me afecta? Lo que más me afecta definitivamente es el tiempo para recuperar mi inversión a través de una gestión de cobranza más óptima. Entonces le daré un mayor peso a eso, ¿no? Y así iré dando pesos por la importancia que se tiene a través de una tabla, de un esquema que se debe desarrollar para a partir de ahí ir dando un peso específico a cada uno de los problemas y luego ordenarlos a través de la escala de resultados y en base a este orden o a esta clasificación, priorizar para atender de manera más prioritaria aquellos elementos que puedan resultar o aquellos errores, aquellos riesgos que puedan resultar más trascendentales o más importantes para nuestro proceso. La lista de chequeo es otro modelo de gestión de riesgo que se utiliza mucho. La lista de chequeo sirve para que una empresa se asegure de que se están implementando las acciones pertinentes para mitigar los riesgos. Este registro de requisitos busca hacer seguimiento de los riesgos y de las recomendaciones de prevención. Al frente de cada una de las recondiciones se seleccionan las casillas que corresponden a las tareas que ya se hicieron. Gracias a esa facilidad de uso entre los métodos de análisis de riesgo, la lista de chequeo se destaca por ayudar a la toma de decisiones. Entonces, una lista de chequeo, conocida también como un check-in list, o un checklist, es un documento en el cual nosotros vamos a colocar la prioridad o en esa prioridad que podemos haber obtenido a través del uso del método anterior, los problemas a los cuales enfrentamos con nuestro proceso y a partir de ahí, cuáles son las tareas que debemos desarrollar. Un riesgo identificado puede desencadenar en más de una tarea, ¿no? Y como tal, debemos priorizar esas tareas y hacerle un seguimiento. La lista de chequeo lo que nos va a permitir es hacer un seguimiento a las acciones específicas que hemos determinado para poder
darnos cuenta si realmente se están desarrollando las mismas y en qué nivel se están haciendo. También se suele incluir en estas listas de chequeo responsables de las tareas específicas, ¿no? Entonces determinamos que nuestra tarea más importante estaba, o perdón, nuestro riesgo más importante está en el retorno del capital invertido durante la gestión de cobranza de la venta que hemos hecho de nuestros productos en el extranjero. Entonces, tenemos que mejorar nuestro sistema de cobranza, tenemos que mejorar nuestros plazos o nuestros tiempos de recuperación. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, una alternativa de repente podrá ser, o una solución que se encuentre será que no trabajemos ya como una cobranza directa, sino a través de un leasing, o perdón, de un factoring documentario con una institución financiera. Entonces, ¿quién se va a encargar de primero contactar a las entidades financieras que puedan desarrollar y averiguar cuáles pueden desarrollar factoring en el país en el cual estamos vendiendo, ¿no? Entonces, de repente, nosotros como empresa estamos vendiéndole a Argentina nuestros productos y deberemos averiguar con nuestros bancos, de repente trabajamos con el Banco de Crédito, con el Interbank, con el Continental, cuál de ellos pueden darnos ese servicio de factoring. Y si tenemos uno o más de una alternativa, hacer una evaluación de los beneficios y los costos que nos van a significar hacer ese factoring, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a permitir el factoring? Si es que lo recuerdan, las clases anteriores que estuvimos viendo financiamiento, el factoring nos va a permitir que esa institución financiera nos pague las facturas en un mucho menor plazo y que ellos se encarguen de hacer la cobranza. ¿Hay un costo por esto? Sí. ¿Qué tanto ese costo puede afectar nuestro flujo de caja y nuestro punto de equilibrio? El costo obviamente no puede ser un porcentaje alto de nuestra utilidad, ¿no? El costo del factoring normalmente hemos dicho se desenvuelve entre el 3.5 y el 5%, y cuando se trata de empresas de mayor riesgo puede llegar inclusive hasta, o de países de mayor riesgo, puede llegar inclusive hasta un 7%. Pero ya a través de una gestión de factoring, donde la institución financiera se hace responsable de la cobranza y de posibles demoras o no pagos por parte del proveedor, asume ese riesgo, por eso es que no cobra una comisión más alta, ¿no? Entonces, ¿qué tanto ese 7% de mi factura me afecta dentro de mi costo de producto, de mi venta de servicio final? ¿No? Porque si yo vendo un producto como, por ejemplo, se me ocurre maíz, o se me ocurre cemento, donde los montos, los márgenes de utilidad son muy pequeños, porque el negocio de los productos a granel o de las materias primas es el volumen, es la venta en volumen, ¿no? Entonces, yo de repente mi margen no es mayor a 5 o 6%, y si la empresa de factoring me va a cobrar 4, entonces mi margen se va a reducir a 1. Entonces no es una solución, ¿no? Entonces tenemos que analizar bien cuáles son las soluciones y, como les digo, asignar a esas tareas dentro de nuestra lista de chequeo o nuestro checklist responsables, ¿no? Responsables que hagan seguimiento y que den resultados, que hagan saber los resultados de las gestiones o de las tareas que les han sido asignadas. Otro método muy utilizado, ¿no? Para el análisis de riesgos para las empresas es la matriz SWOT, o conocido en Latinoamérica como la famosa matriz FODA, ¿no? Que es uno de los métodos que mejor ayuda a conocer y a gestionar los riesgos, ¿no? Básicamente consiste en analizar las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas que rodean a un negocio o a un producto, ¿no? Entonces, este método tiene dos partes muy claramente definidas. El análisis interno, es decir, el análisis de las fortalezas y debilidades, lo que como empresa, lo que como producto nosotros podemos ofrecer como una ventaja competitiva. Esas son nuestras fortalezas, ¿no? Y nuestras debilidades son aquellas situaciones o aquellos aspectos
internos nuestros como empresa que pueden resultar en riesgos o pueden poner en riesgo como tales todo el proceso o toda la gestión de comercio internacional. La segunda parte de ese análisis se orienta o se direcciona al factor o al elemento externo de la empresa, que son las oportunidades y las amenazas. Las oportunidades y las amenazas que el mercado, que el entorno de la empresa ofrecen, ¿no? O se desarrollan hacia el producto o hacia la empresa. Una oportunidad, por ejemplo, puede ser que con Estados Unidos tenemos un tratado de libre comercio, por lo cual nuestros productos no pagan impuestos cuando llegan allá. Entonces, eso es algo que nosotros como empresa hemos desarrollado, es una fortaleza nuestra como empresa. No, porque nosotros no hemos sido gestores, no hemos firmado ese tratado, no hemos formado parte de ese tratado. Pero es una oportunidad que se da en el escenario que nos movemos. Nuestro país ha firmado un tratado de libre comercio y es una oportunidad porque me da ventajas competitivas sobre otras empresas que quedan en países que no tienen este tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Entonces es una oportunidad que yo debo aprovechar. ¿Y cuáles podrían ser las amenazas? Las amenazas podrían ser, si yo soy un productor o tengo una empresa dedicada a producir o a transformar productos agrícolas, una amenaza podría ser el clima, un factor climático que yo no controlo como empresa, o sea, no es una debilidad mía, es una situación externa que podría afectarme, porque si hay un problema climático, de repente un fenómeno del niño, un fenómeno de la niña, una sequía, un exceso de lluvias, haría que mi producción, que mis cultivos no sean no sean lo suficientemente o no se desarrollen lo suficiente como para poder permitirme cubrir las cuotas comprometidas de venta o de repente, en un caso muy extremo, malogre totalmente mi producción, porque en algunos productos, por ejemplo, como la palta, el limón, el mango, existe lo que se llaman los calibres, ¿no? Que es un tamaño mínimo que debe tener el producto para poder ser exportado. Esto por un tema de presencia, por un tema de imagen, por un tema de empaque, de estandarización a nivel mundial. Y si mis productos, porque no recibieron la cantidad de lluvia necesaria, porque hubo sequías o de repente el clima no ayudó, no crecieron lo suficiente, no van a poder estar dentro de ese calibre. Y al no estar dentro de este calibre, no los voy a poder exportar. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para aprovechar las oportunidades, desarrollando mis fortalezas, con ello reduciendo o minimizando las amenazas y dejando de lado o trabajando mis debilidades? Entonces, la matriz FODA me va a permitir identificar mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades y mis amenazas, y a través de la combinación de ellos buscar estrategias que me puedan llevar a lograr un mejor desarrollo de mis procesos de comercio internacional. Otra metodología muy utilizada es el famoso diagrama de Ishikawa, ¿no? Que este método, conocido también como espina de pescado, perdón, nos permite a través de un diagrama tener en cuenta todos los factores que se involucran en un proceso productivo: material, procedimientos, metodologías, medidas, maquinaria, medio ambiente, mano de obra. Y a través de reuniones donde desarrollaremos las famosas lluvias de ideas o sesiones de creatividad, se intentará tener una mejor comprensión de las causas que originan fallas dentro del proceso o problemas dentro del proceso, ¿no? Entonces, se llama el diagrama o la espina de pescado porque justamente su diagrama tiene esta forma, ¿no? De causa-efecto, causa-solución o causa mejora. Entonces, vamos combinando
los diferentes elementos, los diferentes problemas que encontramos, buscamos su causa y buscamos su solución hasta encontrar el problema y la solución al mismo. Otro modelo que se utiliza mucho para la gestión de riesgos es el cuestionario de análisis de riesgos. El cuestionario consiste en elaborar una serie de preguntas para definir la probabilidad de que suceda un evento con daño o con pérdida. Cada uno de los interrogantes tocan cuestiones que pueden implicar algún riesgo. Después de haber armado la lista, esta debe revisarse y completarse o complementarse, perdón, de acuerdo con los requerimientos de cada proyecto o de cada proceso. Entonces, el cuestionario de análisis de riesgos es básicamente también a través de reuniones con el grupo de trabajo, con los involucrados en las diferentes áreas, en los diferentes procesos, hacer un listado de las preguntas sobre posibles eventos que podrían desarrollarse. Estas preguntas deben tocar cuestiones que puedan implicar necesariamente un riesgo, ¿no? Entonces, una vez que tenemos este listado, debemos revisarlo regularmente y complementarlo con los requerimientos necesarios para poder darle solución a los problemas identificados a través justamente de este listado o de este cuestionario. Otra de las metodologías es el análisis de los estados financieros y de otra información relevante de la empresa, ¿no? Porque a partir del análisis de los estados financieros podremos evaluar los errores y desaciertos que se tuvo dentro de la organización en proyectos anteriores, ¿no? Eso nos va a servir como un backup informativo, una retroalimentación informativa cuando hemos tenido otras operaciones, justamente para determinar a través del aspecto financiero el resultado positivo o negativo que pudieran haber dado estos proyectos fallidos, ¿no? Identificando los problemas y las pérdidas que se generaron por alguna situación que comenzó como un riesgo y desencadenó en un problema. Al tener este panorama, facilitaremos la comprensión del negocio y de todos sus procesos. Con esta información a la mano, los gestores, nuestros asesores o las personas involucradas dentro del proceso podrán definir la probabilidad de que esos errores puedan volver a ocurrir y así tomar acciones de prevención oportuna. Entonces, si nosotros tuvimos un proyecto de exportación en algún momento, pero no se concretó porque no pudimos conseguir el medio de transporte que llevara la carga hacia ese país, se me ocurre un país del África, entonces, ¿cuál fue el error en ese proceso? ¿Por qué no se pudo culminar? Porque no hay los medios de transporte, no hay las conexiones para llegar a ese país. Entonces, ¿cuál fue el problema o el error en este proceso? El mercado elegido como mercado de destino. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo evitamos que esto vuelva a fallar? Pues primero, antes de hacer una oferta o de ya involucrarnos en un mercado de destino preseleccionado, estar seguro que vamos a contar con los medios, con las vías necesarias para poder trasladar nuestro producto hacia ese mercado y abastecerlo de forma regular, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer un paso previo en nuestro proceso, que es un análisis logístico de la viabilidad de poder llegar a ese mercado de manera óptima y eficiente, porque tampoco se trata de llegar por llegar. De repente, la única vía para llegar al mercado de destino que queremos llegar es la aérea. Pero nuestros lotes de embarque son de alrededor de 1 o 2 toneladas por embarque. Entonces, pagar 2 toneladas para un flete aéreo es altísimo el costo. Y si encima los países que compiten con nosotros tienen flujos o tienen líneas de abastecimiento marítimas hacia ese país de destino, pues sus costos de distribución, sus costos logísticos van a ser, en el mejor de los casos, 10 veces más baratos que los nuestros. Y eso va a hacer que nuestro producto no sea
competitivo al llegar a ese mercado, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir justamente determinar cuáles fueron los errores del pasado en proyectos que no funcionaron y poder buscar soluciones alternativas que nos lleven a corregir esos errores. La inspección. La inspección se realiza con el fin de supervisar el contexto general de la industria o del proceso de montaje, el proceso de producción. Como resultado, se obtiene una identificación más imparcial de los riesgos, pues las conclusiones que se extraen se generan después de tener contacto físico con los procesos y con el recurso humano de la empresa. Entonces, esta es una metodología que se aplica mucho cuando lo que se analiza es la parte productiva, la parte física del proceso. En el comercio internacional se puede aplicar también dentro de lo que es el análisis o la revisión de las líneas de conexión o de la logística en general, ¿no? Muchas veces es importante cuando vamos a empezar a exportar o importar que visitemos las instalaciones del puerto, del aeropuerto, de los terminales, que visitemos los almacenes en los cuales o a través de los cuales vamos a desarrollar nuestra logística de comercio internacional para poder conocer in situ, para poder conocer en la práctica cómo es que se desarrolla esta operatividad y eso nos permita poder prever situaciones que podrían complicar nuestros procesos logísticos o inclusive hasta evitar en algún momento ser engañados por algún proveedor, ¿no? Porque un proveedor nos puede decir, no, lo que pasa es que en el puerto de Matarani no se puede dejar el contenedor en el puerto y tenemos que necesariamente sacarlo hasta Tacna, el camión con el contenedor y luego regresar el contenedor vacío. Pero si yo voy al puerto de Matarani y me entrevisto con la gente que trabaja en el puerto de Matarani, que tiene su departamento comercial, los señores de TISUR, su departamento de operaciones, me van a explicar que uno de los servicios que brinda TISUR es el desconsolidado de contenedor. Entonces, ellos retiran la carga una vez que está nacionalizada, la retiran del contenedor y la suben al camión que yo designe. Con lo cual, mi viaje va a ser solamente de ida, desde Matarani hasta Tacna, y no voy a tener que pagarle el viaje de vuelta con el contenedor vacío al transportista. Entonces, yo de repente no hubiera conocido eso si es que en la práctica no hubiera ido al lugar a hacer la inspección respectiva del proceso logístico que va a afectar mi operación en ese momento o en el momento que la vayamos a desarrollar o a llevar a cabo, ¿no? Y así podemos inspeccionar inclusive hasta el país de destino. Les he dicho que es importante cuando los negocios se van a mover con valores importantes, con inversiones importantes, pensar en visitar el país, en conocerlo, en saber con quién estamos tratando allá, porque eso nos va a dar un mejor panorama, una mejor visión del escenario en el cual nos estamos desarrollando. Ok, entonces, todos estos, digamos, métodos nos van a permitir analizar o encontrar cuáles son nuestros principales riesgos, ¿no? Pero una vez que identifiquemos nuestros riesgos, debemos evaluarlos. Y para evaluar un riesgo, básicamente existen dos metodologías, la cualitativa y la cuantitativa. El método cualitativo, que básicamente busca evaluar un riesgo cuando el tiempo y el presupuesto para evaluar este riesgo son escasos, pues requiere este método cualitativo de una menor inversión en recursos. El análisis cualitativo tiene en cuenta las amenazas, la vulnerabilidad, el impacto y ocasionalmente los medios de control que se puedan establecer en los procesos. Entonces, el método cualitativo busca trabajar a través de muestreos muy específicos de las zonas de riesgo, de las partes del proceso que puedan estar en riesgo y trabaja en ellos. Buscando soluciones muy estándar, muy subjetivas, y busca potenciar también el grado de precisión
a través del uso de técnicas propias, pero que una vez que se vuelven más complejas o necesitan respuestas más complejas, se deben apoyar en el método cuantitativo, ¿no? ¿Y qué es el método cuantitativo? El método cuantitativo es aquel que utiliza técnicas matemáticas y estadísticas para recopilar información relevante, ¿no? Con base a esa información, a esos datos, se asigna una valoración numérica a la materialización de un evento, a un riesgo determinado, se le puede dar un valor en base justamente al análisis de las cifras que podamos encontrar. Por eso es el método que permite asociar una probabilidad y su correspondiente distribución al evento de riesgo y a sus consecuencias, ¿no? Entonces, el método cuantitativo ya trabaja a través de fórmulas matemáticas, de técnicas matemáticas, a través de estadística, para darnos resultados mucho más precisos y analíticos de cómo podemos evaluar un riesgo para que tengamos una mayor precisión en el resultado que vamos a obtener, ¿no? El método cualitativo busca más tener ideas generales, subjetivas, de los procesos, de los riesgos y de las soluciones de los mismos, mientras que el método cuantitativo busca ser más preciso, hacia análisis matemáticos para poder determinar la forma correcta, cómo combatir ese riesgo y cómo minimizar los daños que pudieran ocurrir a través de él, ¿no? Dice, usualmente el análisis cuantitativo se realiza luego de haber hecho el análisis cualitativo, aunque también es posible hacerlo de manera independiente o incluso simultánea, ¿no? Entonces, hemos dicho el cualitativo es un método que nos ayuda cuando no tenemos mucha inversión o nuestros clientes, si es que nosotros somos los gestores de negocio, los brokers que estamos desarrollando un negocio para un cliente o apoyando en el desarrollo de un negocio, y no cuenta con mucha inversión para poder comprar sistemas de análisis de riesgos o para poder invertir en especialistas, pues podríamos usar un método cualitativo, ¿no? Un método más estandarizado para poder determinar los riesgos y sus consecuencias, así como sus posibles formas de enfrentar. Mientras que el método cuantitativo sí va a determinar respuestas mucho más precisas, gracias pues a que utiliza, ya lo hemos dicho, técnicas matemáticas y estadísticas para lograr encontrar estas respuestas. Ok, y el siguiente tema que vamos a hablar es sobre la importancia de las bases de datos en el comercio exterior, ¿no? Entonces, ¿por qué nos sirven las bases de datos en el comercio exterior? Las bases de datos de estadísticas e informáticas son muy importantes dentro de nuestro entorno económico, tanto para el comercio, para el desarrollo de los negocios, así como principalmente para el comercio internacional, ¿no? Las bases de datos normalmente contienen grandes cantidades de información almacenadas de forma sistemática y ordenada, ¿no? Y ese es el principal beneficio que te debe dar una base de datos. Además de brindarte mucha información, esta debe estar ordenada. Porque si la información no está ordenada, el tiempo que tú le vas a dedicar o que tu empresa le va a dedicar a ordenar, filtrar para poder analizar esa data o esa información, puede hacer pues simplemente que ya la información no sea importante o trascendental una vez que se ha podido recién terminar todo este proceso de ordenarlo y analizarlo. Por eso es que las bases de datos de principio deben trabajar de forma sistemática y ordenada. Logramos a través de ellas obtener informaciones rápidas y confiables para la elaboración de informes y toma de decisiones estratégicas en los negocios de comercio exterior. En temas del comercio internacional, a través de las confiables bases de datos podemos acceder a información estadística sobre exportaciones, importaciones, los impuestos o aranceles, las medidas no arancelarias, las normas y regulaciones comerciales, entre otros temas de interés comercial para definir qué, cómo y
cuando realizar un negocio internacional, ¿no? Entonces las bases de datos nos van a permitir manejar todo un conjunto de información en diferentes etapas de nuestro proceso de comercio internacional, ¿no? Vamos a poder encontrar información de proveedores que puedan abastecernos de repente de materiales, materias primas, productos intermedios o embalajes que normalmente nosotros no utilizaríamos para el mercado local. Las bases de datos nos van a permitir conocer a los operadores logísticos o tener información de los operadores logísticos con los cuales en los cuales nos vamos a apoyar para desarrollar nuestra operatividad de comercio internacional, como son los agentes de aduana, los transportistas, las navieras, los almacenes, ¿no? En temas de comercio internacional, a través de las confiables bases de datos podemos acceder a información estadística, ya lo dijimos, sobre exportaciones, importaciones, operadores y otros, ¿no? Existen bases de datos internacionales, ¿no?, que nos brindan información importante en un nivel macro para poder tomar decisiones, sobre todo de a qué mercados debemos dirigirnos, ¿no? Algunas de ellas, por ejemplo, que son desarrolladas por la Comisión de Economía para América Latina y el Caribe, el CEPAL, con la finalidad de ofrecer informaciones e indicadores económicos y sociales correspondientes a los países más importantes de esta región, refiriéndonos a Latinoamérica, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el CEPAL Stat, que es una base de datos e información estadística que contiene indicadores económicos, sociodemográficos y ambientales de los países de América Latina y el Caribe. Si te interesa conocer sobre Producto Bruto Interno, crecimiento per cápita, índice de variación del índice de precio, nivel de empleabilidad, educación, energía, producción, pesquera y mucho más, informaciones de la región, el CEPAL Stack te puede dar toda esa información y de manera totalmente gratuita, ¿no? Por ahí hay que inscribirse, generar un usuario, pero más que eso no. Y bueno, obviamente saber manejar la data para poder obtener la información que estamos buscando. El Redatam, que es la recuperación de datos para áreas pequeñas por computadora, tiene la función de crear y procesar datos de encuestas y censos de población y vivienda. Asimismo, elabora mapas temáticos. En el 2017 se ha lanzado una nueva generación del Redatam llamado Redatam Fast and Friendly, ¿no?, que hace más amigable y rápida la búsqueda de toda la información que en ella podemos encontrar. Otra base de datos muy utilizada en este entorno es el TradeCam, o el análisis de competitividad de las naciones de la América Latina. El TradeCam es un programa de computadora que evalúa y analiza la competitividad internacional de los países, donde se analizan las propuestas políticas de producción e innovación a nivel micro y sectorial. Esta herramienta de estudio nos facilita conocer las cuotas que se dan en los mercados, porcentajes de exportación e importación y muchas variables más, ¿no? Entonces, a través del TradeCam vamos a poder analizar la oferta exportable de nuestro país versus la oferta exportable de otros países vinculados directamente, de tal manera que siempre tengamos información sobre los diferentes mercados a los cuales nos queremos dirigir, porque toda esta información es muy, muy relevante. El Magi Plus, que analiza, es otra base de datos que analiza el crecimiento del comercio internacional, estudia la competitividad a través de las exportaciones de los países en el mercado de los Estados Unidos. Magi Plus se originó para evaluar los resultados económicos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y los países que componen Centroamérica, ¿no? Entonces, Magi Plus es un sistema, un programa que analiza el crecimiento del comercio internacional. SIGSI, que es el Sistema Gráfico del Comercio Internacional,
es una interesante base de datos estadísticas que nos ofrece informaciones gráficas del comercio exterior de los países de América Latina y Caribe, la Unión Europea y entre otros la AP, la Cooperación Económica Asia-Pacífico. Las estadísticas de comercio internacional tratan sobre las exportaciones, las importaciones, el índice de concentración de producto por países, entre otras variables que tienen que conocer para comenzar un negocio internacional con los países mencionados. Entonces hay que saber muy bien cuáles son los diferentes elementos utilizados dentro del comercio internacional y principalmente los países del APEC. Bueno, y hay muchas bases de datos a las cuales podemos recurrir, ¿no? Como hemos dicho, lo importante de una base de datos es que se encuentra debidamente organizada y filtrada para que tú puedas en el menor tiempo posible encontrar la mayor información necesaria. Entonces, uno de las bases de datos operada por particulares, por empresas particulares, pero que es muy útil para el comercio exterior, es este dataplace.pe, ¿no? Eh, sus presentaciones van a encontrar al costado un link para que puedan, así como lo he hecho yo, ingresar directamente a la página de este proveedor de servicios. ¿No? Y acá nos muestra el dataplace, qué tipo de información maneja, ¿no? Tiene información detallada de las aduanas de la Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Entonces tiene toda la base de datos de esas aduanas. ¿Y por qué nos sirve una base de datos de una aduana? Pues que es que justamente las aduanas, recordemos, son los entes de control, los entes de fiscalización de las operaciones de importación y exportación. Entonces toda la importación y exportación que ingrese a cualquiera de estos países va a ingresar a través de su aduana. Y su aduana va a guardar un registro de esas operaciones. Así también tiene acceso a los manifiestos de carga, pero como todo lo bueno, tiene un costo. Este costo lo vamos a ver aquí, ¿no? Entonces tenemos para la base de datos de la aduana de Perú, el costo anual es de $590, la base de aduanas de hasta 5 países, 767, todas las bases de aduanas, $1,003, el acceso total, ¿no?, a toda la información, $1,180. Y te da una opción de tener 7 días gratis para que puedas husmear en toda esa información. ¿No? Entonces el data place, vamos a ver aquí. ¿No? El data play, todo lo que nos da, su propósito, qué hacen, organizan y facilitan la información del mercado, sus industrias y protagonistas para hacerlo mucho más accesible, ¿no? Con algunos datos de ellos. Listo. Okay. Otra data que esta sí es gratuita es la de CISEX. CISEX, que es el Sistema Integrado de Información para el Comercio Exterior, es una página
desarrollada por PROMPERÚ como parte de su política de apoyo y promoción al comercio exterior peruano. Entonces, en CISEX vamos a encontrar muchísima información referente al comercio internacional, estadísticas, principales lugares de exportación, productos que más se exportan, todo ello. A ver, un segundito, quiero verificar que estén viendo lo mismo que yo. A ver. Listo. Ok. Entonces, si me pueden confirmar, por favor, por el chat, si es que están viendo la página web de CISEX. Ok, muchas gracias. Entonces les decía, aquí en CISEX podemos buscar, por ejemplo, los países a los que más exportamos, ¿no? O si queremos buscar un país, queremos ver a Argentina. Entramos a buscar Argentina y vamos a encontrar a quién le compra Argentina y a quién le vende Argentina, ¿no? Esto lo podemos hacer de manera genérica, podemos hacerlo, aquí tenemos, por ejemplo, los principales productos que importa Argentina. Tenemos que dentro de los principales productos, automóviles de turismo, incluidos los de tipo familiar, destilados de petróleo ligero, gas natural, partes de teléfonos, o sea, todo lo que son partes para teléfonos celulares, automóviles, partes y accesorios de carrocerías, cajas de cambios para tractores, medicamentos, aviones y otros. ¿Y qué es lo principal que exporta Argentina? Tortas y demás residuos sólidos de extracción de aceite de soya. La soya es el principal producto de exportación argentino y sus derivados, el maíz, el aceite de soya, vehículos automotores para transporte de mercancías, las habas, porotos, frijoles, la escanda de trigo, aceites crudos, el oro, materias no especificadas, bueno, una partida 999, productos químicos, preparaciones de la industria química, ¿no? Y más abajo vamos a encontrar vinos también como un... Aquí podemos encontrar muchísima información, solo es meterse, navegar, la página es totalmente gratuita y podemos encontrar muchísima información, fichas estadísticas, que es lo que hemos estado viendo, podemos encontrar estudios de mercado, ¿no? Estudios de mercado realizados sobre diferentes oportunidades y productos peruanos. Por ejemplo, acá tenemos, siguiendo con Argentina, informes especializados, nuevas oportunidades para productos peruanos en la Argentina, un informe hecho en 2016, donde se ha analizado cuáles son las nuevas oportunidades para los productos. Simplemente bajar el informe, le dan un clic, aquí van a ver el informe y acá lo pueden bajar. Y revisan ese informe y van a saber cuáles son las principales oportunidades que pueden tener nuestros productos o cuáles son los principales productos que pueden tener oportunidades en Argentina. Pero queremos ir más allá, queremos irnos a España o a Italia, que está más a la mano aquí, correcto. Entonces buscamos información de Italia y nos va a salir quién es el que más le vende, quién es el que más le compra. Si vamos a estudios de mercado con Italia, vamos a encontrar un estudio sobre comercio de frutas y hortalizas, estudios sobre las conchas de abanico, el guía de mercado italiano del 2011, el mercado de conservas, mercado de la Unión Económica para jeans, o sea, productos textiles, mercado de aceitunas, el informe de la feria de Vicenzaoro, ropa de cama, mercados de la Unión Europea para ese producto, condiciones de acceso a la Unión Europea. Muchísimos. Aquí no tenemos más de 100 diferentes estudios de mercados realizados en diferentes momentos
que nos pueden dar una mejor idea de cómo se mueve este mercado. Tenemos también para poder ver guías de mercado, infografías 2018, en este caso la de la concha de Nikon, nuevos lanzamientos, nuevo lanzamiento del exfoliante pre-champú, nuevo lanzamiento galletas de cacao, nuevo lanzamiento retail salsa de langostinos. Todos estos productos fueron lanzados, fueron promocionados en el mercado italiano. Luego tenemos perfiles de mercado, perfiles de producto mercado para Italia, perfil producto mercado arándanos para Italia, franquicias gastronómicas, mangos, la merluza, la granadilla, ¿no? Como principales productos. Tenemos eventos comerciales, que bueno, en este momento no hay eventos establecidos, obviamente por el tema de la pandemia, no se ha programado, pero aquí vamos a encontrar, una vez que restablezcamos o que se vaya dando cada vez de una manera más normal el comercio internacional, han de volver los business shows, han de volver las ferias, ¿no? Las exposiciones, y todo eso lo vamos a poder encontrar acá. La ficha técnica del país, ¿no? Su población, su superficie, su capital, su moneda, sus datos macroeconómicos, sus principales consulados en el Perú, por si queremos, dijimos que una forma de obtener información de un país o de un mercado era ir al consulado o a la embajada, ¿no? A través de los consulados o embajadas obtener información. Acuerdos comerciales. ¿Tenemos tratado de libre comercio con Italia? Pues sí. Italia es parte de la Unión Europea y por ende hay un TLC de Perú con la Unión Europea. ¿Queremos conocer más sobre este TLC? Le vamos a dar un clic y nos va a llevar a todo un informe del TLC donde podemos encontrar diferentes productos, diferentes información relevante de este mercado, ¿no? Entonces, la página de CISEX es muy importante porque nos da información muy macro, muy general sobre los diferentes mercados a los cuales nos podemos dirigir. Es una página donde encontramos muchísima información y que, como ustedes han visto, está debidamente ordenada de acuerdo a los países, a productos, a una serie de variables que podemos ir buscando. Entonces, mi sugerencia es para aquellos que quieren exportar o inclusive importar de cualquier mercado, CISEX es una página que necesariamente tienen que entrar y navegar mucho para poder obtener toda la información que les resulte relevante en su proceso de comercio internacional. Bueno, ahora volvemos a nuestra presentación. Ahora háganme saber, por favor, si es que ya están viendo la presentación de nuevo. ¿Mm? ¿Vemos la presentación? En lo que sea así, perfecto. Entonces, otra página que tiene información muy importante es la de ADEX, ADEX Data Trading, ¿no? Como todos saben, ADEX es la Asociación de Exportadores del Perú, es un organismo privado que asocia o que busca asociar a los principales exportadores y a todos aquellos que quieran exportar, ¿no? Y ADEX, como tal, al ser el centro o el que reúne a los principales exportadores, reúne también la información de estos exportadores y de los mercados a los cuales se dirige, ¿no? Pero en el caso de ADEX, toda la información que podamos consultar, o la mayoría de la información, es información que tiene igual un costo. Ellos han desarrollado el ADT, que es el sistema de inteligencia comercial de ADEX referida a comercio exterior y que brinda a las empresas información necesaria para desarrollar e incrementar su competitividad en los negocios internacionales. Entonces podemos ver la exportación del mundo, por ejemplo, en este mapita virtual, podemos ver cuánto le ha exportado Perú a Rusia, 211 millones. A los Estados Unidos, 2.408 millones.
A México, 694 millones. ¿Ustedes saben cuál es el principal socio económico del Perú? Además de Estados Unidos. Claro, este paísito que está acá abajo, que se llama China, ¿no? A China le hemos exportado 13.000 millones de dólares y a Estados Unidos 2.000 millones de dólares. Eso quiere decir que en la actualidad, o en el 2019, perdón, esta es estadística 2019, China ha recibido más productos, o casi 6 veces más exportaciones que Perú, que Estados Unidos provenientes del Perú, ¿no? Lo cual hace que se haya convertido ya en nuestro principal socio económico. Y acá vamos a obtener muchísima información también, ¿no? Entonces, pero a través de la adquisición del ADT, de este sistema en LADAX Data Train, que nos va a permitir acceder a muchísima información, pero igual acá ustedes pueden obtener información más general, ¿no? Las exportaciones en el Perú fueron de 46.000 millones de dólares, decayeron en un 3% al finales del año 2019 versus el año 2018, y en peso, en toneladas, equivalieron a 49.000 millones de toneladas. Tenemos datos estadísticos, tenemos boletines, invitación a ferias, información de ferias, publicaciones, perfiles de los países, ¿no? Rechazos de productos. Mucha información importantísima. Para esto ustedes tienen que loguearse, desarrollar un usuario. Entran aquí, les va a pedir mandar un correo, si mal no recuerdo, claro que sí. Ingresan, no eres usuario, generas tu usuario de prueba, te van a mandar un correo para verificar que efectivamente eres una empresa y te van a dar ciertos accesos libres por un periodo de prueba para que veas qué tipo de información puedes encontrar aquí. Y finalmente, otra página muy importante por la información que maneja, y es que básicamente todas estas páginas que hemos visto, estas bases de datos que hemos visto que resultan relevantes, parten o tienen su matriz de información, sacan la información de esta página, de la página de la SUNAT, ¿no? En su apartado para aduanas, que se llama el Aduanet, ¿no? En el Aduanet está integrada toda la información de todas las exportaciones y de todas las importaciones que se han hecho a través de la aduana peruana. A qué países exportamos, cuánto, quiénes, cómo, todo está ahí. El problema es que está muy diversa. Lo que hacen estas páginas justamente es reunir esta información, filtrarla, ordenarla y separarla por módulos que te puedan resultar relevantes. Porque si tú entras a esta página de SUNAT, pues vas a encontrar la información, como les he dicho, muy dispersa. Está toda la información, pero está muy dispersa. Entonces, la siguiente sesión vamos a comenzarla el día martes, aplicando unos 10 minutos para revisar qué información podemos encontrar en la página de SUNAT, y pasamos al siguiente módulo, al módulo 5. Listo, muchas gracias por su tiempo. Bueno, ya tienen acceso a esta presentación, tienen acceso a su examen también, espero que lo puedan desarrollar de manera correcta, y tienen también, como siempre, mi correo electrónico para que puedan escribirme con las consultas que tuvieran respecto a los temas que hemos tratado hoy. Muchas gracias por su tiempo, gracias a Camex nuevamente por la oportunidad de poder compartir con ustedes, y nos vemos el día martes a las 7 de la noche. Muchas gracias, hasta luego.